un día, cuando ya tenía la noticia de los casos, me voy para la fiscalía, la fiscal 150, la que lleva el proceso de Guillermo Andrés. Llego yo ese día ya a preguntarle si esos casos estaban ahí, pues porque yo desconfiaba un montón. Entonces yo llego, este caso está acá, y ella fue muy revictimizante, fue muy grosera. Entonces me dijo, siéntate. Me dijo, ahorita no tengo sistema, dame el número. Y anotó el número de la noticia. Me dijo, yo me voy a comunicar contigo, pero yo tengo una pregunta. ¿Ellos abusaron de ti? Yo le dije, no, ellos no abusaron de mí. Me dijo, ¿abusaron de un hermano tuyo? Le dije, no. Abusaron de, me dijo, ¿tienes hijos? Y le dije, no, yo no tengo hijos. Y yo me dijo, entonces, ¿tú qué haces metida en esto? Le dije, pues porque son abusos sexuales a menores de edad, y pues eran amigos y eran personas cercanas, por eso estoy acá. Entonces me dijo, es que tú no tienes vida. Me dijo, ¿estás en terapia o haces terapia? Le dije, sí, yo hago terapia. Me dice, ay, pobre el psicólogo que lleve tu vida. Hola, ¿qué tal? Saludos. Yo me llamo Juan Pablo Barrientos, soy periodista de Casa Macondo y para hoy les traigo una invitada que se llama Carolina Borges. Carolina es una mujer bogotana, eres de Bogotá, nacida en Bogotá, Carolina, ¿no? Sí, sí, sí. Es una mujer bogotana, quien hace poco me contactó para contarme una historia de esas que yo he venido trabajando en los últimos 6 años, de esas que el país todavía no descubre completamente, de esas en las cuales sacerdotes de la Iglesia Católica han violentado sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Y lo que me llamó la atención de esta historia, y de inmediato pues le dije, Carolina, tenemos que hablar, tenemos que contarle esto al país. Lo que me llamó la atención es la fuerza y la valentía de Carolina para convertirse en una especie de detective para lograr descubrir la verdad, para denunciar a este sacerdote que le hizo daño a tantos menores de edad ante la Arquidiócesis de Bogotá y también ante la Fiscalía. Me llena de emoción saber que hay personas, católicos practicantes, ya enseguida Carolina nos contará si todavía es practicante o si todavía es católica, no sé. Esa no es la idea, que la gente deje sus creencias, pero son católicos practicantes que quieren tanto su religión o lo que hacen, que son ellos mismos quienes denuncian estos casos. Y eso no convierte a Carolina en ninguna medida en enemiga de nadie, ni en alguien que persigue a otra persona, ¿no? Es una persona que quiere que el ambiente religioso en el que se mueve ella y en el que se mueven sus amigos sea un ambiente religioso sano y seguro para niños, niñas y adolescentes. Así que, Carolina, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo vas? Hola, Juan Pablo, muy bien. Gracias a ti por permitir hablar. Cuéntanos un poco de ti primero para que la audiencia eh, te conozca, para que sepa quién eres, de dónde vienes. Vale, bueno, soy Carolina, soy docente de primera infancia. Pues he pasado por varias también espacios de formación frente a maestrías, especialización, y bueno, estoy como en ese ámbito también de lo local. Entonces también soy consejera local de arte y cultura en la localidad de Puente Aranda. Y ese trabajo con los menores de edad, con las infancias, me imagino que fue uno de los elementos que te motivó a investigar el caso que nos vas a contar hoy. Sí, claramente, yo creo que eso fue lo que me movió totalmente para decir, no más, estas cosas no pueden seguir pasando. Listo, entonces hablemos ahora del caso específico, hablemos de este personaje, del sacerdote Luis Ángel Cuenca Martínez, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. Cuéntanos, ¿qué pasó con él? ¿Tú dónde lo conociste? ¿En qué parroquia? ¿Cómo llegamos incluso a la expulsión de él de la Arquidiócesis de Bogotá? Te citaron hace poco en la Arquidiócesis de Bogotá para informarte que el sacerdote había sido expulsado del ministerio sacerdotal. Pero cuéntanos cómo son los orígenes de esta relación feligrés-párroco.
Sí, pues fue cuando yo tenía aproximadamente 15 años, ahora tengo 33, o sea, fue hace bastante tiempito ya. Entro yo pues a la parroquia como primero como asistente acompañando a mi mamá a sus misas. Él hacía cosas muy como carismáticas, entonces hacía grupos de oración. Yo acompañaba a mi mamá a los grupos de oración, pues me empecé a enganchar pues porque también veía mucho joven allí en esos espacios. Empecé a asistir, ya después ya hice parte del grupo juvenil que realizaron en el 2009 ahí en esa fecha. Y bueno, ahí es donde yo empiezo como ya estando dentro a sospechar pues muchas cosas de las que venían atravesando. Con Luis Ángel pues sí, digamos, hubo mucho tiempo de amistad, puedo decirlo así, hubo como lazos de amistad que de hecho cuando él salió de esa parroquia yo lo acompañé a la parroquia siguiente y después volví a otra parroquia, pero pues ya como que ahí confirmé más cosas y decidí distanciarme. ¿Y qué fue lo que descubriste, tanto en la primera parroquia como en esa segunda parroquia en la que lo acompañaste? ¿Cuáles fueron esas primeras alertas que te hicieron pensar a ti que había algo que no estaba bien con ese sacerdote y que otras personas, porque aquí esta historia no es algo que le haya ocurrido directamente a Carolina, eso pues hay que aclararlo, ella denuncia y comienza a investigar lo que le estaba ocurriendo a otras personas que ella conocía, pero no directamente a ella. Entonces, ¿cuáles fueron esas primeras alertas, Carolina? ¿Qué pasó? Bueno, las primeras alertas era que siempre me hacía eco de que él estaba rodeado de niños y jóvenes, pero hombres, ¿no? Del género masculino. Las mujeres como que no teníamos mucho contacto con esos otros espacios más allá de como tal, como del templo. Nosotros no podíamos entrar a otros espacios salvo una sola mujer. También pues bajo una conversación que sea, bueno, es que Luis Ángel llega a la parroquia de la Transfiguración con un grupo de música llamado Yeshua. En ellos pues se encuentra Guillermo Andrés Gómez Beltrán, que es la otra persona que también denunció. Y lo que se decía, pues el vínculo era muy cercano de que los niños se quedaban en la parroquia los fines de semana. Guillermo, pues la mayoría de días se quedaba dentro de la parroquia. Entonces, fueron como las primeras alertas de el por qué se tienen que quedar los niños en la parroquia. Eh, ya después, como en el mes de septiembre, en el 2009 se va Luis Ángel, en diciembre pide cambio de parroquia a partir de una discusión que hubo como en septiembre, octubre, por una mamá del barrio que encuentra unos mensajes de Guillermo Andrés en el celular de su hijo, pues ella manifiesta que son mensajes obscenos y va a la parroquia y hace escándalo. O sea, Guillermo Andrés era seminarista en ese momento o era no, sacristán o no, qué no. era? Guillermo en ese momento era sacristán, o sea, era como el que acompañaba a Luis Ángel a todo lado, era sacristán. Guillermo Andrés era seminarista hasta el año pasado, que fue cuando ya decidieron cancelarle la continuidad de formación por la denuncia. Sí, entonces sigue contando la historia. Una señora encuentra unos mensajes Digamos, para la parroquia. sí, del barrio, pues encuentra unos mensajes obscenos por parte de Guillermo, va a hacer escándalo a la iglesia, pero pues eso se manejó como muy reservado, muy pocas personas, pero como yo me hablaba con la prima del chico, ella me cuenta, me dice es que mi mamá encontró, mi tía encontró esto y esto, esto. Entonces yo dije, pues eso no es normal. Ese día tuvimos reunión, justamente fue un sábado, tuvimos reunión de grupo juvenil, Guillermo estaba súper mal, Guillermo lloraba y demás. Entonces yo salí a decirle a Luis Ángel, me acuerdo tanto, salí a decirle y le dije, Luis Ángel, Guillermo está muy mal, tiene que cuidar. Y lo que me respondió Luis Ángel fue como, Carolina, a veces es muy difícil cuando uno se acuesta siendo hombre y se levanta sin saber qué es. A mí esa frase me quedó ahí en la cabeza taladrando, taladrando siempre. Entonces, como que ya empecé a observar más cuáles eran esos vínculos y cuáles eran esos movimientos que se daban dentro de la parroquia. Muy bien. ¿Y en qué parroquia, de qué parroquia estamos hablando? ¿Cómo se llama la parroquia? Esa parroquia se llama La Transfiguración, queda en el barrio La Pradera, en la tercera como con 65, si no estoy mal. Entonces, listo. Una señora encuentra unos mensajes que el sacristán Guillermo, que luego se convirtió en seminarista, le había enviado a su hijo. La señora va, hace un escándalo en la parroquia, del que se entera pues parte de la comunidad. Tú le preguntas a Luis Ángel o le dices que Guillermo estaba muy triste
y él te lanza esta frase certera, ¿no? ¿Cómo? ¿Nos repites la frase, por favor? Es muy difícil cuando uno se acuesta siendo hombre y se levanta el otro día sin saber qué es. Esa fue la frase que a mí me impactó un montón. Muy bien. Y luego, ¿qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Guillermo? ¿Qué pasó con el cura? Luego, Tú dices que a los pocos días los trasladan a raíz de este escándalo. sí, lo que nosotros descubrimos después es que él pide el cambio de parroquia. Luis Ángel pide el cambio de parroquia porque yo supongo o suponemos nosotros que ya él ya se dio cuenta pues que la comunidad se estaba como dando cuenta. Entonces pide cambio de parroquia, lo mandan a la parroquia de San Ramón Nonato en el barrio de Molinos. Allá yo acompaño como medio año, un añito, creo que yo fui a acompañar allá, también estuve en el grupo juvenil y estando allá, viene la otra alerta, estando allá con uno de mis amigos, Luis Ángel mantiene una conversación por medio de redes, por Facebook, en donde le insinúa pues cosas obscenas, cosas pesadas, en donde me deberías hacer un masaje, bueno, y cosas muy, muy pesadas. A lo cual yo pensaba que de pronto era alguien que estaba usando su Facebook, que no era él. Me acerco, bueno, porque se enteran que yo sé la conversación, porque pues este amigo me envía la conversación un poco asustado diciéndome, es que no sé quién es, será el padre, y le digo, pues yo no sé, a mí se me hace rarísimo. Pues yo ya tenía mis sospechas, además, antes de esto, de ese grupo musical Yeshua, una de mis mejores amigas pues mantuvo una relación, un vínculo con uno de esos chicos, el que tocaba el piano. Y él le cuenta un poco de que Luis Ángel y Guillermo eran pareja. Pero pues claro, eso era cuando ella tenía como 14 años, era muy chiquita, entonces ella como que no relacionó muchas cosas. Bueno, pasa lo de la conversación, ella me cuenta eso y yo dije acá, claramente esto no es normal, porque para ese entonces Guillermo, pues en la transfiguración, cuando ellos llegaron, eran menores de edad. Entonces, pues ya había un abuso. Entonces ya, bueno, cuando volvemos a Molinos, tiene esta conversación por medio de Facebook con uno de mis mejores amigos. Yo decido pues ir a hablarlo con Luis Ángel. Y yo pensé que en ese hablarlo con Luis Ángel, él me lo iba a negar o iba a decir como, no, ese no fui yo. Pero lo que me dijo es que era una broma. Entonces yo ahí quedé como, Y aquí estamos en el año 2010, en la nueva parroquia Luis Ángel, más o menos, sí, ¿cierto? sí, En más o ese menos. año, el nuevo arzobispo de Bogotá era el cardenal Rubén Salazar, había acabado de llegar como cardenal. Antes de Rubén Salazar, el arzobispo de Bogotá era el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, es decir, que el padre Cuenca pide cambio de parroquia a Pedro Rubiano Sáenz y le otorgan este cambio de parroquia, lo mandan a la parroquia Molinos y ahí es donde ya tú descubres como una primera prueba que te da unos indicios y es estas conversaciones no son son muy raras entre un sacerdote y un jovencito. Tú confrontas al sacerdote y él te dice que sí, pero que era una broma, ¿no es así? Sí, así es. Él me dice, es una broma. Y empezó toda esta vaina de querer cambiar la cuestión, ¿no? Usted es una chismosa, usted es una inventona, usted puede hablar eso y me puede dañar. Entonces, claro, con ese juego de psicológico de hacerlo creer a uno que está haciendo mal, pues claro, uno cae en eso y más siendo tan pequeño. Pasa eso Exacto. un ¿Qué día, pasó ahí? pasa eso un día en una reunión del grupo juvenil. También observo a uno de los chicos, creo que él en ese entonces ya era mayor de edad, pero él sí era de esa parroquia, mucho contacto con él no tuve, y lo veo salir del despacho y lo veo salir llorando, pero estaba súper alterado el chico, a lo cual Guillermo estaba pues en reunión con nosotros y lo ve y sale corriendo hacia donde él y Luis Ángel sale detrás, o sea, salen detrás del chico. Luis Ángel se queda hablando con él, pero el chico estaba muy alterado. Yo no pregunté, la verdad, porque para mí fue algo pasó, algo hicieron, algo sucedió allá adentro. Ahí es cuando yo tomo la decisión de distanciarme, digo como ya no más, o sea, no quiero cargar con esto más, porque digamos emocionalmente darse cuenta de todo eso tampoco es fácil. Entonces también mi salud se ve afectada, entonces yo decido como distanciarme. Pero claro, también era muy evidente que esa parroquia era muy grande, tenía mucha gente y otra vez
esta cosa que siempre observaba era que los niños, se me olvidó decirlo, los niños que ingresaban, la mayoría se volvían homosexuales. Sus tendencias de orientación sexual cambiaban. Entonces también era un juego muy fuerte, porque eran los que más cercanos estaban a Luis Ángel. Y allá también volvió a pasar de que algunos niños se quedaban en la parroquia o los de la parroquia de la Transfiguración iban y se quedaban allá, pero en su mayoría siempre fueron niños. Como te digo, solamente una mujer fue la que se quedó dentro de la parroquia en el tiempo que yo estuve cerca de ellos. Listo. ¿Me repites el nombre de Guillermo, el nombre completo de Guillermo, cuál es? Guillermo Andrés Gómez Beltrán. Guillermo Andrés Gómez Beltrán, que más o menos cuántos años tiene hoy en día. Debe tener como mi misma edad, 33, 34 años, que éramos Bien. contemporáneos. Y que recordemos que él, siendo sacristán, le envió unos mensajes a un menor de edad. La madre va a la parroquia de la Transfiguración, hace un escándalo, y por cuenta de ese escándalo es que Luis Ángel pide cambio de parroquia. Entonces aquí también estamos hablando de algo que no se investigó de este señor Guillermo, quien entró luego al seminario y aspiraba a ser sacerdote, pero con una denuncia por abuso sexual o acoso sexual, o como lo quieran llamar, con un menor de edad, que eso pues sencillamente no se hace. Uno a los menores de edad los respeta y punto, y a los mayores y a todo mundo. Pero entonces, listo, tú estás en esa reunión, ves que esta tercera persona sale de la oficina del sacerdote, también sale Guillermo, y tú dijiste, hasta aquí llegué, yo como que no quiero más estar en este ambiente. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo seguiste investigando? ¿Qué otros hallazgos te topaste en esta investigación? Bueno, ya después, pues, claro, yo me alejé como 2, 3 años. Después yo igual mantenía como el contacto, como la amistad, como Con el cura, con Luis con el Ángel. cura y con Guillermo. Guillermo. Creo que la amistad fue más cercana con Guillermo que con el mismo Luis Ángel. Ya después, antes, yo viajo a Argentina en el 2016. Antes de viajar, yo vuelvo a la parroquia, pero él ya estaba en la parroquia del Greco, la del Salitre. Ahí estuve, pero pues ahí no, como que no observé nada, y no quise tampoco observar. Dije como quiero, porque obviamente a partir de todo eso yo me distancié de la iglesia, yo distancié de las prácticas religiosas. Entonces de ahí dije como quiero retomar, quiero volver, porque siempre pues estaba desde el trabajo comunitario. Entonces era como lo que yo conocía para poder acceder a ello. Retomo, estoy unos meses, me voy para Argentina. Estando en Argentina, viaja uno de los chicos de la Transfiguración Argentina. Estamos allá y le dije como, yo tengo que salir de la duda, no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, pero pues las cosas me llevan a que todo esto es verdad. Lo que hacemos es invitar al chico, lo invitamos a cenar. En medio de una copa de vino, yo le digo, ¿cómo van las cosas? A lo cual él me responde y me dice, ¿usted por qué sabe eso? Yo mentí, yo dije, pues es que soy la mejor amiga de Guillermo, a mí Guillermo me cuenta todo. Entonces ahí el chico pues empezó a contarme toda la historia, que de verdad fue un momento donde quedé en shock, quedamos en shock porque, o sea, fue muy explícito también al manifestar muchas cosas, y fue enterarme que era como un círculo, como que se rotaban por tiempos y todos querían estar ahí de primeras, y a lo último él se arrodilla llorando y me dice, ayúdeme a salir de ahí, yo ya no sé cómo hacerlo. Entonces yo quedo impactada con esa imagen. Bueno, él se acuesta a dormir, al otro día ya se devolvió a Colombia y yo quedo impactada con esa imagen. Después llamo a uno de mis amigos, le digo como necesito hablar contigo, y pues ese amigo mío también es víctima de Elvis Ángel. Le digo necesito hablar contigo y yo ya lo venía sospechando. Cuando yo vuelvo a Colombia, hablo con mi amigo y me dice efectivamente sí. ¿En qué año volviste a Colombia? Yo volví en el año 2020. 2020. ¿Y en qué año hablaste con este otro joven allí en Argentina? 2017. 2017. Listo. Y entonces, Y vuelvo a Colombia, hablo con mi amigo y él me dice, sí, claro, Caro, es verdad. Yo no voy a denunciar porque yo sí dije como es momento de hablarlo, es momento de denunciar y parar esto. O sea,
yo siempre pensaba, dije, no pude hacer nada por ellos en su momento, pero ahorita hay un montón de niños y más cuando al volver me entero que Guillermo está en el seminario, dije, como estas cosas no pueden seguir pasando, porque sé que es un patrón de conducta que van a seguir haciendo. Entonces, ahí es cuando hablo con mi amigo y le digo, yo voy a denunciar esto. Traté de acercarme a un montón de curas acá. Las respuestas que siempre encontraba era, es un hombre debajo de una sotana, tienes que aprender a perdonar. Sí, como siempre la culpable es una, pero pues nunca asumían nada. Y en ese buscar, pues O también sea, como... perdona, me buscaste a varios sacerdotes conocidos, me imagino, para preguntarles, pedirles asesoría. Hey, ¿qué hago aquí? ¿Qué se debe hacer? Hay varias denuncias contra este sacerdote y te daban esas respuestas, te decían que había que perdonar, que era un hombre bajo una sotana, todo. O sea, ninguno te animó a decir, oye, ve y denuncia esto en la fiscalía o ve de inmediato y denúncialo ante el archivista. ¿Ninguno te dijo eso? Ninguno me dijo, todos como que tapaban y excusaban a Luis Ángel y también como pues es que tú eres muy joven, que vas a dañar tu vida haciendo esas denuncias, eso es un proceso muy largo. Entonces como que yo ya me sentía muy frustrada porque por otro lado pues encontraba que mi amigo me decía yo no lo voy a denunciar, pues porque en medio de su manipulación Luis Ángel pues hacía creerles que los amaba, que se había enamorado y demás. Entonces, pues ellos, y bajo el agradecimiento, porque era como esa constante de estarles dando cosas materiales. Entonces, era parte del agradecimiento de ellos que no iban a denunciar. Entonces, claro, me sentí un poco frustrada y ahí decido viajar a España a hacer una maestría. Dije como, bueno, voy a desligarme de esta historia porque pues creo que no va a tener un fin. Decido viajar a España a hacer una maestría. Estando allá, me encuentro con una de las chicas de la parroquia de Molinos, que había estado conmigo como en el grupo juvenil. Entonces, quedamos de encontrarnos un día, estábamos en el metro, cuando ella me empieza a preguntar, me dice como, ¿y Luis Ángel y Guillermo, cómo están? Y me empieza a preguntar, me dice, Caro, ¿tú alguna vez viste algo raro? Entonces yo le dije, yo mira, llevo tanto tiempo viendo estas cosas y le conté pues las cosas y ella me dice como, Caro, sabes que yo también vengo pensándolo y de pronto hay alguien que de pronto sí quiere hablar. Entonces, ella me dice, pero por otro lado, ella sí, digamos, como que todavía practica el catolicismo. Me dice, yo estoy ahorita en una parroquia, conozco a un padre, él nos puede ayudar y nos puede asesorar. Pues yo la verdad iba, iba sin creer, pues porque dije, no, otro cura que me va a decir que no. Cuando llegamos allá, le cuento al cura, se llama el padre Javier, le cuento al Estamos padre hablando de un cura que trabaja en España. en España, sí. ¿Colombiano que trabaja en España o era español? No, es español, Español, ok. sí. Le cuento la historia al padre Javier y él fue un rotundo, esto hay que denunciarlo. O sea, esto hay que denunciarlo. Él me dijo como, acércate esta semana y hacemos la carta de denuncia. Hicimos la carta de denuncia, se envió a Roma y se envió acá a Colombia. Yo a los 3 meses me devuelvo para Colombia. En qué momento, en qué año, en qué mes y en qué año enviaron esa carta y cuándo te devolviste para Colombia? Eso fue en el 2022, en enero se envió, pero en diciembre se hizo la carta del 2022, en enero del 2023 se envió la carta. Muy bien, entonces este es un cura español que te dice esto hay que denunciarlo, ven, te ayudo incluso a redactar la carta, a diferencia de los curas colombianos que todos te dijeron no, hay que perdonar y es un hombre debajo de una sotana. Bueno, y entonces el sacerdote Javier allí en España te ayuda a redactar la carta, la envías el 2023, la envían Sí, a Roma y también yo tengo copia de esa carta, se la envían al cardenal Luis José Rueda Aparicio, ¿no es así? sí, así es. Se envía a estas dos entidades, pues de acá nunca hubo una respuesta, pero desde Roma sí hubo una respuesta de hay que investigar. Entonces me llaman a mí al tribunal eclesiástico acá en Bogotá, en más o menos creo que abril, creo que fue abril o mayo me llaman pues para poder hablar lo que yo sabía. Bueno, esa conversación que yo tuve, que tuvo mi amigo, yo cuando él me la envió, yo la guardé en ese año. Entonces, pues eso fue como un soporte grande en el correo encontrar la fecha de ese año, pues de la conversación. Estando allí, bueno, cuento la historia,
A lo último, pues me dicen qué es lo que yo quiero de la iglesia, o sea, que qué es lo que yo pretendo. Le dije, pues yo la verdad lo que pretendo es una reparación para con las víctimas y que esto no siga pasando y que lo saquen a él de los espacios donde estén los niños y las niñas, porque esto va a seguir replicando. Y Pero más, esto cuando te lo dijeron y quién te lo dijo, o sea, entonces volvamos a la bueno, cronología que es muy importante. En diciembre ustedes envían esta carta al Vaticano y a la Arquidiócesis de Bogotá. De la Arquidiócesis de Bogotá no responde, no ojo a ese dato, no responden, a pesar de que dicen que tienen una oficina de buen trato, no respondieron. Fue de Roma que respondieron y le ordenaron a la Arquidiócesis de Bogotá responder y comenzar la investigación. Pero ojo que aquí hay un dato importantísimo. Yo me quiero detener un momentico en ese dato, Carolina, y es, tú denuncias en enero de 2023, la arquidiócesis en 2023, en enero de ese año ya tenía información sobre Luis Ángel Cuenca Martínez, y a pesar de eso, en marzo de 2023, el 10 de marzo de 2023, el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, nombró al señor presbítero Luis Ángel Cuenca Martínez archipreste del Archiprestazgo 3.2. Esa es la Vicaría Episcopal Territorial del Espíritu Santo. ¿Qué significa archipreste? El archiprestazgo es como un grupo de parroquias que están en un sector. Entonces, en este sector de esta localidad hay 20 parroquias. Ese grupito de parroquias es un archiprestazgo que se llama así, el Espíritu Santo o la Virgen María, les ponen diferentes nombres. O sea, a pesar de que había una denuncia contra Luis Ángel Cuenca, que ya conocía el Vaticano, que ya conocía al arzobispo de Bogotá en enero de 2023, al arzobispo no le importó nada y lo nombró jefe de otros curas en la arquidiócesis de Bogotá. El arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, como ya lo hemos demostrado en varias investigaciones periodísticas, es un defensor de pederastas, protector de pederastas, un encubridor de pederastas desde 2013, cuando fue nombrado obispo. Y aquí, en este caso, de nuevo se confirma que el señor cardenal Luis José Rueda Aparicio es un encubridor de pederastas. No puede ser que al recibir una denuncia tan grave, a los 2 meses lo nombre como si nada jefe de otros curas. Y esto tiene un agravante. En enero de 2023, el periodista Miguel Ángel Estupiñán y yo le enviamos un derecho de petición al cardenal preguntándole por todos los casos de sacerdotes denunciados por violencia sexual en la capital. Y el cardenal, quien esperábamos como más altura, fue el más vulgar de todos los obispos de Colombia. Primero dijo, no voy a responder. Segundo dijo, ahí les envío 50 kilos de papel en unas cajas, busquen ahí si les da la gana. Y nos entregó los nombres de 6 curas que según él son los que han abusado sexualmente de niños y niñas en toda la historia de Bogotá. Una cifra que es absolutamente falsa, porque si en Medellín, que es mucho más pequeño que Bogotá, hay más de 70 casos, si en Río Negro hay casi 30 casos, en Antioquia, que es un pueblito pequeño, no me vengan a decir que una ciudad de 10, 11 millones de habitantes, solo 6 curas han sido denunciados en toda la historia. El cardenal se niega a entregar el archivo secreto para proteger a cientos de sacerdotes que han violentado sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Al momento que Miguel Ángel y yo enviamos ese derecho de petición en enero de 2023, ya el arzobispo de Bogotá conocía también el caso de Luis Ángel Cuenca Martínez y aún así decidió protegerlo. E insisto, no solo lo protegió, sino que le dio un cargo importantísimo en la arquidiócesis de Bogotá. Un cargo muy importante. Y perdónenme ser tan o no usar eufemismos, pero esta es una actitud absolutamente criminal. Es criminal nombrar a alguien que ha sido denunciado por pederastia nuevamente en cargos de responsabilidad en los cuales va a estar rodeado de niños. Y eso es el cardenal Luis José Rueda Aparicio, que tiene una carita de yo no fui, de santico, de persona que trabaja con las comunidades, pero es un peligroso defensor y protector de sacerdotes pederastas. Y lo digo así porque el anterior cardenal, Rubén Salazar, tenía una frase, él dijo en algún momento, es tan violador y tan peligroso el que viola como el que encubre. Todo esto que estoy diciendo del cardenal Luis José Rueda Aparicio lo saco de una frase que dijo el cardenal Rubén Salazar.
Lo que pasa es que con el tiempo, después de que el cardenal dijo eso, que es tan peligroso y tan violador el que viola como el que encubre, al tiempo de decir eso, yo descubrí que el cardenal Rubén Salazar también había encubierto a decenas de curas pederastas. Entonces, estamos ante una institución que no quiere cambiar y no quiere erradicar la pederastia. Por el contrario, promueven a los pederastas, protegen a los pederastas, encubren a los pederastas. La gente tiene que abrir los ojos frente a esta realidad. Esto no es ni persecución, ni son historias inventadas. Acá vemos a una mujer, a Carolina, quien respetuosamente investigó y respetuosamente puso esto en conocimiento de las autoridades eclesiásticas. ¿Y qué encuentra? ¿Cuál fue la respuesta? Que el cardenal nombra a este cura en un cargo de responsabilidad. Lo nombra en la Vicaría Episcopal Territorial del Espíritu Santo. Entonces, perdóname esta pequeña interrupción, Carolina, quiero seguir escuchando tu historia, pero creo que era importante señalar eso. Esos tiempos importan. Tú presentas una denuncia en enero, yo tengo copia de esa denuncia, y 2 meses más tarde, el cardenal nombra en un cargo de mucha responsabilidad a Luis Ángel Cuenca Martínez. Así que, por favor, te pido que continúes con la historia. Ya entonces, en enero, tú pones esto en conocimiento del Vaticano, de la Arquidiócesis de Bogotá, la Arquidiócesis ni te responde, del Vaticano le ordenan a la Arquidiócesis que responda, y ahí es donde te citan, me imagino, a la Arquidiócesis, o cómo fue esa cita, en qué fecha fue más o menos, y con quién hablaste, y qué pasó a partir de ese momento. Me citan en abril, me cita Monseñor Pedro Mercado y Luz Marina, que es la secretaria. La verdad no sé cuál es la función de Luz Marina, pero bueno, ella estaba ahí presente también. Yo relato y la verdad para mí fue o sea, manifestarlo y no llorar y no pues generar emoción, pues fue difícil. Y ese día pues creo que yo lloré muchísimo, muchísimo, pues porque también es el miedo a sentir muchas cosas, ¿no? Porque obviamente el miedo está, siempre va a estar, pero dije como es necesario hacerlo. Me escuchan y ya lo último me dicen como, ¿tú qué quieres de la iglesia? ¿Qué es lo que pretendes de la iglesia con esto? Y es donde yo les digo, yo quiero reparación para con las víctimas, pero también que a estas personas las separen de los espacios donde puedan estar cerca de los niños y las niñas. Eso quedó ahí, me dijeron como, bueno, tienen los datos de las personas que tú crees que posiblemente fueron víctimas, le pasé los nombres de las posibles víctimas, los datos que más podría tener yo de ellas. En ese momento, ¿cuántos nombres pasaste, Carolina? En ese momento pasé 6 nombres, 7 nombres, 7 nombres. Se pusieron pues durante todo ese año, se pusieron en contacto con ellos, como que preguntándole, obviamente, de esos 7 nombres, 4 estaban muy cercanos a él, es decir, nunca se han separado de Luis Ángel, donde lo enviaban, ellos iban, acompañaban, pues porque era como esa comunión del amor como él les hacía creer o les hizo creer. Entonces ellos siempre iban con él. Obviamente, pues al testificar ellos niegan absolutamente todo, lo niegan, pero pues Monseñor después vuelve y me llama, me dice que no ha tenido comunicación con mi amigo y pues mi amigo sí no quería dar, digamos, como la denuncia en su momento, pues por eso que te decía, por el cariño y el afecto que le tenía a Luis Ángel. Pasa eso y ellos, bueno, después me llama Monseñor, no me acuerdo en qué fecha, más o menos como en septiembre, y me dice... Aquí hablamos de Monseñor Pedro Mercado, quien es el presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, que Pedro Mercado es presidente de ese tribunal desde hace muchos años, desde cuando el arzobispo era Rubén Salazar, y Pedro Mercado ha sido el encargado de dirigir desde el Tribunal Eclesiástico de Bogotá toda la estrategia de encubrimiento a curas pederastas. Aquí estamos hablando de un cura barranquillero, si no estoy mal, Pedro Mercado, que está en Bogotá protegiendo los nombres de todos los pederastas de la Arquidiócesis de Bogotá, con una minuciosa estrategia para proteger esos nombres de los sacerdotes pederastas. Entonces te llama Pedro Mercado en septiembre nuevamente, ¿y qué pasó? Y me dice como hemos hablado con las víctimas, si bien lo han negado todo, hemos visto algunas cosas que no concuerdan, hemos visto cosas que aún posible sí puede ser real.
Me dice, estamos contactando a tu amigo, pero él no nos contesta. Entonces, bueno, ¿Por qué crees que que estas personas negaron todo? pues porque Luis Ángel los manipuló. Y como estaban aún cerca de Luis Ángel, pues todavía los seguía manipulando, porque ya te cuento que viene después. El monseñor Pedro me dice que no se ha podido comunicar con mi amigo y yo hablo con él, me dice, no lo voy a denunciar, no lo voy a denunciar porque yo estoy muy agradecido. Entonces, desde ese mes hasta diciembre a mí no me habían llamado, no había pasado nada. Entonces yo dije, esto lo van a dejar en el olvido otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Luis Ángel empieza a buscar a los chicos, supongo a los chicos a los que había abusado, y en esas buscó a mi amigo, le da trabajo, empieza a tener cercanía y le da trabajo. Yo me entero, pues ya como en enero, cuando yo lo veo trabajando por medio de las redes, porque este señor maneja mucho las redes, entonces lo veo trabajando ahí, digo como, pero ¿cómo es posible? No entendía, o sea, yo hasta el momento llegué a pensar que mi amigo pues trataba de llevarle toda la información a Luis Ángel de lo que yo le comentaba del proceso. Entonces no entendía ese juego, me distancié muchísimo también en ese entonces de mi amigo. Para marzo de este año me llaman otra vez del tribunal eclesiástico, me dicen como Carolina, nuevamente creemos en lo que has dicho, creemos en lo que has hecho, pero no tenemos prueba alguna de alguna víctima. Entonces, pues el proceso no puede continuar si no hay una denuncia de alguna de las víctimas. El proceso se puede cerrar. Entonces yo me empiezo a angustiar y ahí empiezan pues digamos como toda esta angustia y empezar a buscar pues a los chicos de más que yo podía creer que de pronto pasaba algo. En esas, hablando con mi amiga, la que está en Madrid, la que fue de la otra parroquia, ella me da el nombre, me dice, él, él de pronto, porque en ese tiempo él cambió mucho, ella también vio como muchas cosas de cambio en él que en ese entonces tenía 12 años. Y ella se acuerda mucho de una frase que él le dijo, ustedes no saben lo que es Guillermo y Luis Ángel. Entonces ella también pues se quedó como con esa frase, me dice, me pasa el número, yo le escribo, tratamos de cuadrar una reunión y no se da. Ya para mí me notificas más o menos en marzo, para el 8 de marzo, eh, yo me comunico con este chico y, y digo como, bueno, yo ya no tengo nada que perder. Ah, bueno, porque yo entré en un proceso también, obviamente, de frustración, de rabia, de miedo, porque ya le habían notificado también a Luis Ángel en diciembre quien había puesto la denuncia. Más o menos para marzo empiezo yo también a recibir amenazas, o sea, las llamadas de usted por qué abrió la boca, usted por qué está haciendo esto. Obviamente, pues yo entro en un estado de miedo, de ansiedad constante. Tuve que entrar a terapia, que esa terapia sí la asumió, digamos, Monseñor Pedro Mercado. Él asumió, digamos, el pago de la terapia. Y empiezo pues mi proceso terapéutico. O sea, yo ya perdí mi tranquilidad, yo ya perdí mi paz con esto, pues con que yo busque a alguien más para hablar y para saber si sí fue verdad o no, pues ya más da. Entonces yo le escribo a esta persona me responde como, eres un ángel en mi camino, pues porque yo escribí diciéndole como, mira, llevo un proceso de denuncia contra Luis Ángel y Guillermo porque sé que sé que han hecho abusos sexuales durante tanto tiempo con menores de edad. Entonces me dice, eres un ángel en mi camino, hablemos. Tuvimos una videollamada porque él justamente vive en España. Tuvimos una videollamada y él me dice, a mí me costó mucho tiempo entender que eso era abuso y no era amor como me lo hacían creer. ¿Qué pasa? Él tuvo una relación amorosa, sentimental con Guillermo Andrés, como en el año 2009, como ahí en ese tiempo, él tuvo una relación amorosa. Pero también Luis Ángel abusó de él. Ya después de hablar con él y contarme su historia, que también es muy desgarradora, eh, el patrón de Luis Ángel que nosotros analizamos ya después es que primero pasaban por manos de Guillermo y Guillermo era quien lo remitía a Luis Ángel. Y eran menores de edad, o sea, como te digo, eran niños entre 8, 10, 12, 14 años. Y pues ya los grandes
no sé quiénes serían. Bueno, todo pasa así. Luis Ángel busca a esta víctima, lo busca en el mes de diciembre y le dice, ¿por qué me denunciaste? Porque a Luis Ángel le notifican que la denuncia viene de España. Entonces, pues él concuerda de que fue mi amigo el que puso la denuncia. Así que lo busca, le dice, ¿por qué me denunciaste? Me dañaste la vida, empieza con ese chantaje emocional y en parte por el otro lado, Guillermo también empieza a buscarlo y le empieza a manipular, si yo te amé, si yo te di todo de mí, ¿por qué me denuncias? ¿Por qué hablas? Mi mamá depende de mí, yo voy a ir a la cárcel porque pues si se llega a enterar todo esto, pues yo voy a ir a la cárcel, mi mamá no tiene a nadie más. Entonces empieza todo ese chantaje emocional para que él no denuncie y él no hable. Mi amigo toma la decisión de denunciar. Llevamos la denuncia en el mes de mayo. Yo se la llevo a Pedro Mercado porque ese día me dice como ya pues no tenemos denuncia. Yo le saco la denuncia y le digo, mira, ya alguien se atrevió a hablar. Entonces ya Pedro pues la acepta y dice, esto era lo que nos faltaba, Carolina, con esto ya podemos empezar el proceso o darle cierre al proceso. Entonces yo, bueno, listo. Después fue convencer a mi amigo sobre la denuncia, sobre, mira, tú no fuiste la única persona, no era amor lo que él te decía, era un juego de manipulación porque hay más personas involucradas en esto. Entonces le cuento de esa otra persona que también ellos se conocían y ahí es cuando él entra en shock y dice como, ¿cómo puede ser posible esto? Si él me decía que me amaba, si él me decía que me quería y que solo esto había pasado con él y con los chicos de la transfiguración, porque si era, o sea, todos sabían de todos. Él va al tribunal, declara, él iba primeramente a denunciar a Guillermo, denuncia pues los abusos sexuales de Guillermo, pero en medio de eso, pues obviamente denuncia los abusos sexuales de Luis Ángel. Hasta ahí quedamos. Monseñor me notifica que pasaron de la oficina de buen trato, lo pasaron a la fiscalía. Yo un día, cuando ya tenía la noticia de los casos, me voy para la fiscalía. La fiscal 150, la que lleva el proceso de Guillermo Andrés, llego yo ese día ya a preguntarle si esos casos estaban ahí, pues porque yo desconfiaba un montón. Entonces yo llego, este caso está acá, y ella fue muy revictimizante, fue muy grosera. Entonces me dijo, siéntate. Me dijo, ahorita no tengo sistema, dame el número. Y anotó el número de la noticia. Me dijo, yo me voy a comunicar contigo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Ellos abusaron de ti? Yo le dije, no, ellos no abusaron de mí. Me dijo, ¿abusaron de un hermano tuyo? Le dije, no. ¿Abusaron de...? Me dijo, ¿tienes hijos? Y le dije, no, yo no tengo hijos. Y yo me dijo, entonces, ¿tú qué haces metida en esto? Le dije, pues porque son abusos sexuales a menores de edad y pues eran amigos y eran personas cercanas, por eso estoy acá. Entonces me dijo, es que tú no tienes vida. Me dijo, ¿estás en terapia o haces terapia? Le dije, sí, yo hago terapia. Me dice, ay, pobre el psicólogo que lleve tu vida. Y yo quedé como, ¿Cómo se okay. llama esta fiscal? ¿Cuál es el nombre de esta fiscal? ¿Lo tienes? Mira que este momento no me acuerdo el nombre de ella, pero la Sería fiscal, bueno buscarlo para ponerla en evidencia también porque es una vergüenza, porque además, pues dice dice la ley que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligada a denunciarlo. Entonces no importa que tú no seas ni la novia, ni la víctima directa, ni la hermana, ni la tía, ni nada, es perfectamente válido que tú denuncies para que una servidora pública te revictimice, te maltrate de esta manera. Es absolutamente vergonzoso. Sería muy bueno saber el nombre de esa fiscal, que nos lo pases para que la gente sepa quién es, porque ella debería sí. estar agradecida contigo por haber hecho esta denuncia. Y entonces, ¿qué pasó con esa fiscal en ese momento? Y entonces, claro, yo también la empecé a confrontar y ella, claro, cuando ya me vio muy alterada, me sacó papel higiénico y me dijo, límpiate. Y yo dije como, o sea, ¿en serio? O sea, yo salí de esa oficina y yo salí pues rota porque yo dije, acá no va a pasar nada, o sea, acá no va a pasar nada. Bueno, eso quedó ahí en la fiscalía. Después me llamaron para testificar. He ido 2 veces porque como que el proceso lo llevan distinto, pues porque son 2 personas distintas. He ido a testificar pues las 2 veces. Han llamado a los testigos, pero las víctimas no se han comunicado. O sea, como que hasta ahí va el asunto.
Hace una semana, me llamaron del Tribunal Eclesiástico diciéndome pues que ya hay una respuesta de Roma porque Luis Ángel, si bien renuncia, cuando ya lo notifican de que hay dos denuncias ya de dos víctimas, él lo que decide es renunciar al sacerdocio, pues porque es como la salida más fácil. Si bien Monseñor le recibe la renuncia, le dice, pero espere hasta que diga Roma qué va a pasar. Es lo mismo que hace el obispo. Le dice, como espere a ver qué va a pasar, porque nosotros sí queremos que usted se vaya de la iglesia. Es lo que me dicen a mí, ¿no? En el tribunal eclesiástico. La respuesta de Roma llegó como que creo que en el mes pasado, noviembre, me citan, voy yo en la semana pasada, me dicen como desde Roma piden que realmente Luis Ángel pues no tenga más acceso a espacios católicos, queda totalmente, es como la pena máxima que da la iglesia, queda totalmente penalizado desde esa parte, no puede trabajar en colegios dictando clases de religión y teología, nada, absolutamente nada, nada de esos espacios. También, que me pareció como una lavada de manos, esa reparación la tiene que dar Luis Ángel. La iglesia no da reparación. Fue como también lo más ¿Quién te dijo contundente. eso? ¿Quién te dijo eso? En la carta que mandaron de Roma, como que la reparación la tiene que dar el civil o por lo civil Luis Ángel Cuenca. Y aquí, pues, la reparación la tiene que dar la Iglesia Católica. Y ese es el gran problema de la Iglesia Católica. Y ellos no quieren que estos casos se conozcan precisamente porque no quieren reparar a las víctimas. Lo que más le duele a la Iglesia es el bolsillo. No les duele las víctimas, no. No, no, esta es una empresa que es además una empresa del crimen organizado transnacional que guarda muy bien sus cuentas bancarias y no quieren reparar a las víctimas como les corresponde. Desde una están diciendo, se lavan la mano y dicen, no, nosotros no vamos a reparar, que repare Luis Ángel. No, les corresponde reparar a ellos. Y yo honestamente creo que estas víctimas, estos sobrevivientes, deberían pelear. Y si hay algún abogado viendo esta entrevista, ojalá les ayude para que peleen esa reparación ante la Iglesia Católica. Porque tal vez no es lo que ellos estén buscando. Ellos no están buscando plata, estoy seguro, las víctimas no buscan plata, pero tienen que pedir esa reparación. La iglesia está en la obligación de reparar. Para que les digan, no, no vamos a reparar, eso es tan criminal como el abuso mismo. Entonces, aquí no hay ninguna intención de erradicar la pederastia, de atender a las víctimas, son puras palabras, se quedan en el aire. Y aquí estamos hablando de Bogotá, donde el arzobispo es el cardenal, que es el señor que más ejemplo debería dar. No, es uno de los más peligrosos protectores de pederastas de Colombia, junto a un señor que se llama Pedro Mercado, que de pronto lo hacen obispo, porque así son, ¿ya? Pedro Mercado, que han cubierto y protegido también a cientos de pederastas, tienen que reclamar esa reparación. Esa es la recomendación que yo les doy. Sí, realmente también, pues digamos, se lo ha hablado anteriormente, fue una de las conclusiones que llegaron las víctimas. Sí, hay que denunciar y hay que pedir esa reparación. Pues porque digamos que ellos lo hicieron más digamos, en un lado por poder sanar, ¿sí? Por poder decir, suelto ya esto, lo hago visible. Y por el otro lado, pues también, pues fue como un choque emocional para esa otra persona, pero pues lo hizo. Pero sí, yo también creo en los procesos de reparación y siempre lo dije desde el día uno, yo quiero reparación para con las víctimas. No sé cómo la deseen ellas, porque como siempre he dicho, yo como que me mantengo a lo que ellos desean, pero voy a acompañar los procesos de ellos, claramente. Muy bien, Carolina. Vos dijiste ahora que te alejaste como del mundo católico. Te pregunto por eso, tu fe, tus creencias, en lo que creías antes, todo eso en qué quedó. Sí, yo me alejé, digamos, de los espacios católicos, religiosos y demás, como que en esas institucionalidades no creo, o sea, no creo, ni le apuesto, ni promulgo, ni nada. Y ya, digamos, en la parte espiritual, como que uno se enfoca ya, o bueno, por lo menos yo me enfoqué como en otras cosas más allá de un Dios, de toda esa, perdón por lo que voy a decir, pero toda esa pantomima que venden. ¿Qué hay de la vida de Luis Ángel Cuenca hoy en día? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Debería estar en la cárcel.
debería estar en la cárcel, debería estar condenado a años de cárcel, pero tengo entendido que está libre y con ganas de meterse en fundaciones o de crear fundaciones. ¿Qué es lo que está haciendo el señor hoy? Sí, lo que, Y Guillermo, ¿qué están haciendo los dos? mira, de Guillermo sí no tengo mayor información, de él sí no tengo mayor información. Sé que el año pasado estaba trabajando en un colegio cristiano, pero no tengo mayor información de cuál sería ese colegio, en dónde estaría trabajando. Y bueno, y tenía como un cargo, no era docente, tenía como, no sé si coordinador o director, pero pues por ahí iba ese cargo. Luis Ángel, lo que sabemos y lo que hemos investigado, pues montó como un negocio, un salón de onces en Suacha. También creó como un tipo de fundación para acompañar y orientar esos procesos espirituales de las personas mayores, adultos mayores, y acompañar, no sé de qué manera, a los animales. Eso es lo que está planteado ahí, digamos como que tienen sus redes sociales, tienen su página, eso sí, no sale ni aparece el nombre de él, pero sí aparece la voz de él. Muy bien. Y al final, ¿cuántas víctimas fueron? ¿Cuántas víctimas quedaron eh, registradas en esta historia? En esa historia, hasta ahora van 12 víctimas registradas, o aparente presuntamente víctimas, van 12 registradas, pero pues de las cuales de esas 12, dos son las que han asumido una denuncia civil y penal. Eh, las otras, pues digamos, con todo esto que te decía, por la cercanía, el amor y el cariño, pues no han querido aún el hablar y el denunciar. Pues ahí está la historia de Luis Ángel Cuenca Martínez, sacerdote de la arquidiócesis de Bogotá hasta hace muy poco, ¿no es así? Sí, hago un paréntesis Sí. porque también es muy raro. Él es Luis Ángel Cuenca Serrano, pero no sé por qué también tiene Luis Ángel Cuenca Martínez. Y ante la arquidiócesis de Bogotá, ¿cómo está? Ante la arquidiócesis está Serrano, pero la denuncia que pusieron fue Martínez. ¿Y por qué le cambiarían el apellido? Es que no sé, creo que algo tiene que ver con la familia, bueno, con la mamá, tiene los apellidos de la, no sé, algo, ahí hay un juego que siempre ha pasado eso de Luis Ángel, pero en sí yo lo conozco como Luis Ángel Cuenca Serrano. Bueno, muy bien, investigaremos más, mandaremos derechos de petición, estaremos pendientes de esta historia, pero yo sí te quiero agradecer a ti, Carolina, pues en nombre de los que investigamos estos temas, en nombre de los sobrevivientes, en nombre de los católicos creyentes que quieren una solución a este fenómeno de los abusos sexuales de la Iglesia Católica. Quiero agradecerte tu valentía, tu coraje. Quiero agradecerte por meterte en un tema que otra persona lo hubiera dejado porque hubiera dicho, a mí no me tocó, eso que lo resuelvan otros. Yo no es conmigo. Tú lo asumiste y dijiste, es conmigo, porque son más niños los que pueden estar en peligro. Y eso es de valientes. Eso es de alguien que quiere cambiar un poquito su entorno, un poquito las cosas sucias que están alrededor. Entonces sí te agradezco todo este trabajo detectivesco, de investigación, de llamar a una víctima, de llamar a otra, de sentarte a escribir una carta, de ir aquí, de ir allá. Te agradezco esto porque tú lo que estás haciendo es salvando vidas, estás salvando niños. Un pederasta en su trayectoria viola al menos 50, 60 niños. Un cura violador o cualquier violador en promedio viola durante toda la vida 50, 60 niños. Aquí estamos hablando de 12 y quién sabe cuántos más. Pero pensemos en esos niños que a futuro iban a ser abusados también sexualmente por este cura, los cuales no van a tener acceso a él porque ya no es sacerdote, lo seguirá haciendo en otros espacios, seguirá usando en otros espacios si la fiscalía no se pone las pilas. Y aquí, repetir lo de siempre, querida Carolina, estamos ante una iglesia que defiende, promueve y encubre a los pederastas y que a las víctimas las revictimiza, las maltrata y les dice a ustedes no les vamos
a reparar de ninguna manera. Y esa es la tal Iglesia Católica que promueve el amor, la fe en Jesús, la caridad con el otro, con el más desvalido. Es una empresa que le interesa ganar es dinero y es además una empresa criminal en la cual se han cometido millones de abusos en todo el mundo por los cuales no han respondido. Te agradezco mucho este espacio y por favor estemos en contacto. Usted debería venirse a investigar todos estos casos con Miguel Estupiñán y yo, Carolina. Ella es la persona que necesitamos para acabar de terminar el archivo secreto de todo el país. Con mucho gusto ahí estaremos aportando. Bueno, No, muchas Carolina, gracias, Juan sí. Pablo, a ti por permitir el hablar, por el permitir también el manifestarlo. Creo que sí, pasa uno por muchos estados y entre eso obviamente el miedo, ¿no? El miedo a el que va a pasar conmigo, en mi integridad. Pero creo que más allá del miedo es también pensar en esos otros, pensar en que, como lo dije en un principio, no pude hacer nada por esas personas que conocí, pero capaz puedo evitar que esto suceda con esas otras infancias que vienen ahí en el camino. Muchísimas gracias. Así es, Carolina. Gracias. Saludos a los sobrevivientes, a las víctimas. Y bueno, estaremos muy pendientes de este caso, del caso de Luis Ángel Cuenca, Serrano o Martínez. Todavía no sabemos. Vamos a averiguar a ver qué fue lo que pasó ahí. Te envío un abrazo, Carolina. Chao. Bueno, chao, Juan Pablo, que estés bien.